Vamos con un nuevo vídeo de física para el segundo de bachillerato. Vamos a ver aquí en este vídeo los conceptos básicos, un primer vídeo sobre campo gravitatorio, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos a definir lo que es el campo gravitatorio, vamos a ver cuáles son sus características y vamos a centrarnos específicamente en el campo gravitatorio que genera una masa puntual. Bien, antes de empezar debemos comenzar hablando de lo que es un campo. En física el término campo lo solemos utilizar cuando hay una determinada magnitud que se puede medir y se puede definir para cada punto de una determinada región del espacio. Por ejemplo, en meteorología se utiliza mucho la temperatura del aire en cada punto o la presión atmosférica. Estos serían el campo de temperaturas, el campo de presiones atmosféricas, se puede hablar en términos de campo, serían campos escalares, puesto que estamos hablando de campos definidos por o descritos por magnitudes escalares. También existen campos vectoriales, por ejemplo, en hidrodinámica interesa el campo de velocidades en un líquido, o que es más cercano al caso concreto que nos ocupa, los campos de fuerzas, que serían campos, en este caso la magnitud que estamos hablando sería proporcional a una fuerza. Este sería el caso del campo gravitatorio, ¿vale? El campo gravitatorio está relacionado con la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre un cuerpo en cada punto del espacio. Bien, utilizar el concepto de campo a la interacción en la interacción gravitatoria nos da una manera de explicar la interacción a distancia, ¿vale? Las fuerzas a distancia, un concepto, digamos que en la época de Newton no se aceptaba demasiado bien. ¿Qué pasa? Que si utilizamos el concepto campo, en este caso campo gravitatorio, para explicar la interacción gravitatoria, damos por hecho que una gran masa, por ejemplo la Tierra, o en general una masa cualquiera, digamos que genera una propiedad a su alrededor, en el espacio que la rodea, que sería lo que llamamos el campo gravitatorio. Y esa propiedad está ahí y se pone de manifiesto dicha propiedad cuando hay otra masa. Se coloca otra masa en cualquier punto y entonces es el campo gravitatorio el que ejerce una fuerza sobre esa segunda masa. Ahora veremos esto con un poquito más de detalle. Pero básicamente, desde el punto de vista práctico, nos interesa definir el campo gravitatorio y lo vamos a definir de esta manera. El campo gravitatorio en un determinado punto es la fuerza gravitatoria que se ejercería por unidad de masa si situamos una masa en dicho punto. Es decir, si digamos que el campo gravitatorio el vector campo gravitatorio es la fuerza que se ejerce sobre un kilogramo de masa situado en el punto que estemos considerando. Evidentemente, el campo gravitatorio matemáticamente respondería a esta fórmula. El campo gravitatorio G es igual a la fuerza gravitatoria F dividido por la masa que está sufriendo esa carga, esa fuerza gravitatoria. Y este G es un valor que en principio va a depender del punto en el que nos situemos. ¿De acuerdo? Bien. Evidentemente, el campo gravitatorio es una magnitud vectorial, se trata por lo tanto de un campo vectorial y es un campo que es proporcional a una fuerza, con lo cual estamos hablando de un campo vectorial de fuerzas. Por supuesto, si la fuerza en el sistema internacional hay que expresarla en newtons y la masa hay que expresarla en kilogramos, la unidad
del Sistema Internacional para el campo gravitatorio será newton partido kilogramo, o lo que es lo mismo, metros partido por segundo. Esta es la razón por la cual cuando empezamos a hablar de la gravedad, por ejemplo, cuando hacíamos los ejercicios de caída libre en cuarto de la ESO, la gravedad también la definíamos como una aceleración. La gravedad decíamos que eran 9,8 metros partido segundo cuadrado. Pues metros partido segundo cuadrado es total y absolutamente equivalente a newton partido por kilogramo. En los libros lo podéis ver escrito de cualquiera de estas dos maneras. Bien, ¿qué pasa si tenemos una masa puntual? ¿Cómo sería el campo gravitatorio que crea una masa puntual? Pues bien, si yo tengo una masa puntual y coloco cerca de ella una segunda masa, la fuerza, el campo gravitatorio será fuerza dividido por la masa que sufre esa fuerza, situada en ese punto, a una distancia r de la primera masa. Pues bien, si sustituimos la fuerza por el valor de la fuerza según la ley de gravitación universal, es decir, G por m partido por r al cuadrado, en la dirección del vector r, pues tenemos esta expresión de aquí. Este es el campo gravitatorio que genera una masa puntual. Bien, tenemos que darnos cuenta aquí de lo siguiente. Fijaos que tenemos aquí r partido por r, que esto no es más que un vector unitario. Es decir, esto de aquí, el vector r, que sería el vector que une la masa con el punto que estoy considerando, la masa que crea el campo con el punto que estoy considerando, dividido por r, que es un módulo, esto es un vector de módulo 1, ¿vale? Y luego tenemos aquí el signo menos. El signo menos lo que me está diciendo es que este vector g es opuesto al vector r. Es decir, g tiene la dirección opuesta a la del vector que une la masa con el punto que estoy considerando. Con lo cual, este vector campo gravitatorio tiene un módulo que sería g mayúscula, la constante de gravitación universal, por la masa que crea el campo, dividido por el cuadrado de la distancia a dicha masa. Con lo cual aquí se da cuenta uno enseguida de dos cosas. Por una parte, que el campo es proporcional a la masa que lo crea, es decir, a una determinada distancia, una masa de 2000 kilogramos crea el doble de campo que otra masa de 1000 kilogramos a la misma distancia. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o sea, que si nos situamos a 2 metros de una masa, el campo gravitatorio no será la mitad, sino que será la cuarta parte que a 1 metro de esa misma masa. ¿De acuerdo? Aquí no se nos puede olvidar que la distancia está al cuadrado. Entonces, si yo divido por 2, si pongo aquí un 2, tendré que dividir por 2 al cuadrado, es decir, dividir por 4, mientras que si meto un 1, aquí va a aparecer 1 al cuadrado es 1, ¿vale? Con lo cual, al duplicar la distancia, el campo gravitatorio se reduce no a la mitad, sino a la cuarta parte. Eso sobre el módulo del campo. Pero claro, como decimos que es un vector, conviene que tengamos claro también cuál es la dirección y el sentido. La dirección, lo acabamos de decir, es la del vector r. Es decir, el campo gravitatorio en un punto tiene la dirección del vector que une la masa que crea el campo con el punto que estoy considerando. Y dentro de esa recta, de esa dirección, de los dos sentidos posibles, el sentido del campo eléctrico es hacia la masa que crea el campo. Digamos que no podemos olvidar que la gravitación, las fuerzas gravitatorias son siempre de atracción, por lo tanto, el campo
que al final es la fuerza sobre una masa de 1 kilogramo, va a apuntar hacia la masa M mayúscula que genera el campo y que atraería a ese kilogramo de masa que situásemos en el punto considerado. Vale, pues hasta aquí, digamos, esta primera parte del vídeo. Nos hemos centrado en lo que es un campo gravitatorio. Hemos visto cómo se calcula para una masa puntual y hemos visto las propiedades que tiene ese campo generado por una masa puntual. ¿De acuerdo? A continuación lo que vamos a ver es una animación realizada con GeoGebra para visualizar todo esto. Ahora seguimos. Bien, bueno, vamos a ver ahora, como ya se está convirtiendo en costumbre, a ver una animación de GeoGebra para visualizar el concepto de campo creado por una masa puntual que hemos visto en la primera parte del vídeo. Como siempre, os explico cómo funciona la animación y luego la utilizaremos para ver un poquito cómo funciona el campo gravitatorio y visualizar algunas de sus propiedades. Bien, hemos dividido la animación en dos partes. En la parte izquierda tengo una masa puntual en el origen de coordenadas y tengo otro punto que yo puedo mover y se representa el campo gravitatorio en ese punto. ¿De acuerdo? En la parte derecha tenemos el campo gravitatorio viendo cómo varía con la distancia y el valor correspondiente al punto que estamos considerando. Aquí hemos calculado y hemos visualizado cómo se calcula el campo gravitatorio, el módulo del campo gravitatorio, y aquí lo hemos expresado en forma vectorial. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que este es el vector del punto en el cual estoy calculando el campo, es decir, de este punto, y este es el módulo de este vector, o sea, la distancia de este punto al origen. Finalmente hemos colocado aquí un deslizador que me permite aumentar o disminuir la masa, ¿vale? Desde los 500.000 kilogramos hasta el valor máximo, que no recuerdo ahora mismo cuál es. Bien, para empezar, moviendo este punto nos damos cuenta de que el campo gravitatorio siempre apunta hacia el origen de coordenadas, que es donde se encuentra la masa que lo genera. ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, vemos cómo aquí vemos el valor del campo y aquí también, y aquí vemos sus coordenadas. Por ejemplo, aquí vemos que el vector del campo tiene este valor, 2,8 por 10 a la menos 6, y su componente en el unitario y, es decir, su componente x es negativa. Eso quiere decir que el vector apunta hacia la izquierda, y su componente en el unitario j, o sea, su componente en el eje y, es también negativa, puesto que este vector apunta hacia abajo. Si nos colocamos, por ejemplo, ahí, vemos cómo ambas componentes son positivas. La componente en el eje x apunta hacia la derecha, la componente en el eje y apunta hacia arriba. Bien, si nos colocamos, por ejemplo, aquí o aquí, bien, pues vemos cómo, bueno, en primer lugar, ese es el valor del campo, 926 con 10 a la menos 7, y vemos que apunta hacia la izquierda, puesto que la masa que hay aquí atraería a cualquier masa que yo colocase ahí, ¿vale? Otra de las cosas que podemos comprobar es cómo el campo es proporcional a la masa que lo crea. Es decir, aquí una masa de 500.000 kilogramos genera un campo de 1,3 por 10 a la menos 6. Si yo esta masa
consigo que en vez de valer 500.000 valga 1.000.000, pues en vez de 1,33 por 10 a la menos 6, pues debería valer 2,66 por 10 a la menos 6. Vamos a comprobarlo. 2,67 por 10 a la menos 6. Exactamente el doble. Si volvemos a duplicar de 1.000.000 a 2.000.000, pues se volvería a duplicar de 2,67 por 10 a la menos 6 al doble, que serían 5,33, si no me equivoco. Y 4 por 10 a la menos 6. Es decir, al duplicar la masa a una distancia fija, el campo también se duplica. Eso es porque el campo es proporcional a la masa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a llevarnos otra vez la masa al mínimo. Y ahora lo que podemos hacer es colocarnos, por ejemplo, a 6 metros de distancia. Veis que nos ha salido 9,26 por 10 a la menos 7. ¿Qué pasa si nos colocamos en vez de a 6 a 3 metros de distancia? Bueno, pues ahí la relación entre el campo y la distancia es inversa. O sea, al reducir la distancia a la mitad, el campo va a aumentar. Pero claro, al ser inversamente al cuadrar la distancia y reducir la distancia en un factor 2, el campo se va a aumentar en un factor 4. O sea, esto de aquí multiplicado por 4, pues nos saldría 3,737 por 10 a la menos 7, lo que es lo mismo 3,7 por 10 a la menos 6. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. O sea, multiplicado por 4. Es decir, hemos pasado de aquí aquí. ¿Vale? Podemos repetir este tema, por ejemplo, de colocarlo a una distancia de 5. Tenemos 1,33 por 10 a la menos 6. Si nos vamos a una distancia de 10, una distancia de 10, si es que se puede, no, tal y como está montado esto, no se puede, pero si estamos a una distancia de 4, 2,08 por 10 a la menos 6, cuando nos vayamos a una distancia de 8, pues se nos va a ir a la cuarta parte de eso, o sea, 0,5 por 10 a la menos 7, perdón, 0,5 por 10 a la menos 6, algo así como 5 por 10 a la menos 7. Vamos a buscar una distancia de 8. Vamos a buscar una distancia de 8 que está más o menos por ahí. 5 por 10 a la menos 7. ¿De acuerdo? Si nos vamos a una distancia de 4, 5 por 4, 20, aproximadamente 2 por 10 a la menos 6 nos saldría. Ahí está. ¿Vale? Con lo cual se cumple que es inversamente al cuadrado de la distancia. Fijaos que aquí hay una propiedad interesante del campo gravitatorio. ¿Cómo de lejos me tengo que alejar yo de la masa que genera el campo para a qué distancia ese campo sería nulo? Bueno, pues la respuesta es, a ver, aquí este campo, ponga lo que yo ponga aquí, nunca va a salir cero. Nunca va a salir cero. Llegará para distancias grandes, se va a hacer muy, muy pequeño, pero nunca va a ser absolutamente cero. Por esto que se dice que la fuerza gravitatoria es una fuerza de largo alcance,
¿de acuerdo? Varía inversamente al cuadrado de la distancia, pero nunca llega a hacerse del todo cero. De ahí que esta curva que tenemos aquí, para distancia tendiendo a infinito, el campo tiende a cero, aunque nunca llegue a ser cero. Esto sería lo que llamamos una asíntota, ¿vale? La función, en este caso el campo gravitatorio, cada vez es más pequeño, cada vez se aproxima más a cero, pero nunca llega a ser cero del todo. Aquí, a una distancia cero, también tendríamos una asíntota, ¿vale? Porque si yo me aproximo a la masa que crea el campo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, pero nunca, digamos que al acercarnos a la masa, toma valores cada vez más grandes, ¿de acuerdo? Toma valores cada vez más grandes. ¿De acuerdo? Eso sí, yo no puedo nunca acercarme al mismo punto en el que se encuentra la otra masa. ¿Por qué? Porque en el punto en el que está la otra masa, digamos que el campo, aquí tendríamos que dividir por cero, con lo cual eso matemáticamente no es posible, y el campo tendería a tomar un valor infinito. Bien, pues como siempre os digo, vais a tener disponible en mi sitio de GeoGebra esta animación por si queréis verla más tranquilamente, manipularla, en fin, jugar con ella. Y bueno, espero que esto os haya servido para dejar más o menos claro el concepto de campo gravitatorio creado por una masa puntual. Y nada, pues aquí os dejo esto y nos vemos en el próximo vídeo.